Buenas tardes. A continuación se va a mostrar el proceso de solicitud de compra. El caso de negocio es el proceso de negocio implementado en el BPMS de Red Hat que demuestra las actividades para realizar una solicitud de compra de un producto. El proceso está compuesto por ciertas validaciones internas de la compañía para determinar si se aprueba o se rechaza la compra. En caso de existir en stock, la solicitud se envía en despacho al solicitante. Aquí en este cuadro se ven todas las actividades del proceso por las cuales acá tenemos el nombre del proceso. Vamos a trabajar con dos procesos, que es el proceso de compras y un subproceso, que es la ley 80, que corresponde al pago de la solicitud. En esta sección tenemos los roles, en esta sección tenemos los nombres de las actividades y en esta sección tenemos los usuarios utilizados en el BPMS. Por último, tenemos acá los tipos de componentes utilizados en la notación BPMN. Entonces, primero voy a mostrar en el portal del BPM Red Hat los dos procesos implementados. Acá ingresamos en la parte de proyectos, buscamos los procesos y tenemos dos procesos, proceso de compras 2 y proceso ley 80. Entonces, este es el proceso principal que contiene las actividades de la solicitud de compra. Como podemos ver, están los carriles donde inicialmente un área solicitante realiza la solicitud de compra. Después de eso, la Subdirección de Recursos Físicos y Financieros analiza el requerimiento para determinar en esta compuerta si se requiere intervención del comité o no requiere intervención del comité. En el caso de que requiera intervención del comité, pasa a evaluar por el comité en la parte de abajo, y en el caso de que no requiera la intervención del comité, pues pasaría al subproceso. O sea, aquí estamos invocando un subproceso de la herramienta, que es el proceso de la ley 80. En el caso de que sí requiera, pues aquí el comité evalúa el requerimiento y después se valida la decisión del comité. Entonces acá tenemos una compuerta donde capturamos la decisión si fue rechazado la solicitud, si fue postergado o si fue aprobado. En caso de ser rechazado o ser postergado, se envía una notificación al correo del solicitante y se termina el flujo. Pero en el caso de que la solicitud de compra sea aprobada, que es esta tercera decisión de acá abajo, se invoca el subproceso del proceso ley 80 que corresponde al pago y a la validación del inventario de la solicitud. Entonces, este es el proceso principal, y ahora voy a pasar al subproceso, que es el proceso ley 80, donde tenemos un subproceso que solamente lo va a trabajar el departamento de abastecimiento, por eso solamente hay un carril, y tiene las siguientes actividades. Entonces, inicialmente el departamento valida el inventario de la solicitud para determinar si el producto que están solicitando está en stock o no está en stock. En el caso de que no esté en stock, se procede a elaborar un cuadro de precios y se termina y continuaría el proceso de adjudicación. En el caso de que sí existan los ítems en stock, se hace una actividad para despachar el requerimiento y se notifica al solicitante que el producto fue despachado, el producto que ha solicitado. Entonces, esta es la explicación funcional de los dos diagramas. Ahora vamos a ver el proceso en funcionamiento. Para ello creamos usuarios para cada uno de los carriles. Entonces, en esta parte de usuarios van a ser los usuarios con los que vamos a probar en el portal. Entonces, vamos a iniciar a la solicitud de compra. Entonces, vamos a ingresar con el usuario solicitante a crear una nueva instancia, una nueva solicitud dentro del sistema. Entonces, vamos a iniciar sesión con el solicitante. Nos vamos a la parte de definiciones de proceso del portal y aquí tenemos los dos procesos que tenemos desplegados en el ambiente. Entonces, vamos a seleccionar el proceso principal de compras
Y en la parte derecha se le da nueva instancia al proceso, el cual automáticamente nos va a desplegar el formulario para iniciar el proceso de negocio. Entonces nos va a pedir una información como la cantidad del producto. Para este caso voy a colocar 10, nombre del producto. Para este caso, para este ejemplo voy a colocar medicamentos de alto costo. También nos solicita el correo del solicitante. Entonces colocamos el correo al cual después seremos notificados. El nombre del solicitante y damos a enviar. Entonces, como podemos ver acá, él creó la instancia 54 y automáticamente nos abrió los datos de la instancia, donde podemos ver que la instancia en el sistema es la 54 y que actualmente se encuentra en la etapa de analizar requerimiento por parte de los analistas. En esta parte podemos ver el diagrama del proceso. Digamos, acá podemos ir al diagrama del proceso para poder ver una trazabilidad de dónde se encuentra el flujo actualmente. Como podemos ver, actualmente ya está en gris la solicitud de compra, digamos, ya inició el flujo, y actualmente en azul es la etapa en la que se encuentra actualmente, que en este caso sería analizar requerimiento. Entonces, la etapa de analizar requerimiento es esta segunda de acá. Esta etapa ya la completamos. Ahora vamos a pasar a analizar el requerimiento, que es una tarea que debe hacer el analista. Entonces, para ello, vamos a ingresar con el usuario analista. Cerramos sesión en el portal. Ingresamos con el usuario analista. Ingresamos aquí en el portal, hay una parte de buzón de tareas, donde vamos a ver las tareas que yo tengo como usuario analista. Como podemos ver, tenemos un usuario, una actividad que se llama analizar requerimiento. Entonces, la vamos a abrir. Y automáticamente nos despliega el formulario donde podemos ver los datos de la solicitud del proceso. Podemos ver la cantidad del producto, son 10, el correo del solicitante, el nombre del producto y por último las salidas de esta actividad, que es la decisión que yo voy a tomar. Entonces, para reclamar esta tarea y poderla trabajar hay que dar clic en inicio y aquí pues él nos pregunta si esta solicitud requiere intervención del comité. Entonces, vamos, para este ejemplo, no vamos a seleccionar el checkbox para decirle que no, para decirle que sí requiere intervención del comité. Entonces, le decimos completar y ya completamos nuestra tarea como analista. Entonces, esta segunda actividad ya fue completada. El tercer paso, pues el proceso valida una compuerta, entonces para eso me voy a devolver aquí a donde podemos ver la instancia del proceso para ver en qué estado se encuentra, la vamos a actualizar. Y como podemos ver, ya al analizar requerimientos se encuentra en gris porque ya fue completado. Él ya validó la compuerta donde preguntaba requiere intervención del comité. Como yo seleccioné el checkbox, se fue por el camino del sí. Y actualmente el proceso se encuentra en el comité de abastecimiento en la tarea de evaluar pertinencia del requerimiento. Entonces, como vemos acá en el Excel, esta compuerta ya se ejecutó. Y actualmente se encuentra en esta, evaluar pertinencia del requerimiento, que el usuario encargado de tramitar esta actividad sería el comité. Entonces, como la actividad la va a completar el comité, vamos a cerrar sesión e iniciar sesión con el comité para abrir nuestra bandeja de tareas y completar la actividad de evaluar pertinencia a la solicitud. Aquí en la parte superior abrimos nuestro buzón de tareas. Como podemos ver, ya automáticamente nos dice que este usuario tiene una tarea pendiente que es evaluar la pertinencia del requerimiento. La abrimos. También nos va a permitir ver la solicitud de la compra para que nosotros hagamos las validaciones correspondientes. Reclamamos la tarea y cuando el comité tome la decisión, pues acá vamos a colocar la decisión que se ha tomado para este requerimiento. Si la solicitud es aprobada, si la solicitud es rechazada o la solicitud es postergada. Para este ejemplo vamos a aprobar la solicitud para, como podemos ver aquí en el diagrama del proceso, cuando se aprueba la solicitud, el sistema debe hacer la invocación del subproceso ley 80. Entonces, le damos aprobado, damos completar y ya hemos terminado la tarea del comité. Entonces, en esta actividad ya la hemos completado
y el sistema valida una compuerta donde él, dependiendo de la decisión que tomamos, si fue aprobado, postergado o rechazado, él debe iniciar el subproceso. Entonces, esta compuerta también ya fue ejecutada y lo podemos ver acá actualizando el historial del diagrama. Podemos ver que evaluar pertinencia al requerimiento ya fue ejecutado y que actualmente disparó el subproceso de ley 80. En la parte izquierda podemos ver que automáticamente él ya creó un subproceso aquí, la instancia 55 del proceso ley 80. Si le damos clic, nos va a llevar a ese subproceso que el sistema creó, donde se va a trabajar los roles del departamento de abastecimiento y actualmente se encuentra en la etapa de validar inventario. Se encuentra en esta etapa que está en amarillo, que es la invocación del subproceso. Entonces vamos a iniciar con el usuario de abastecimiento para completar esta actividad. Entonces cerramos sesión, iniciamos sesión con el usuario de abastecimiento, ingresamos a nuestro buzón de tareas. Como podemos ver, ya automáticamente ese usuario tiene una tarea que se llama validar inventario del ítem. Vamos a abrir la actividad. Nos deja ver los datos de la solicitud de compra para que nosotros validemos en el inventario si estos datos o estos productos se encuentran para este solicitante. Reclamamos la tarea y le indicamos si existen ítems en stock o no existen ítems en stock. Entonces, si no existen ítems en stocks, va a pasar a la tarea de elaborar cuadro de precios y finaliza para que inicie el proceso de adjudicación. Entonces, vamos a seleccionar que no existe en stock, entonces no lo voy a seleccionar, le damos completar y automáticamente pasó a la actividad de elaborar cuadro de precios. Entonces, si yo actualizo aquí el diagrama, vamos a ver que se coloreó en gris porque ya fue completada esta actividad, validó la compuerta y actualmente se encuentra en la etapa de elaborar cuadro de precios. Con el mismo usuario, por lo que estamos en el mismo carril. Este subproceso solo es para un carril que es el comité de abastecimiento. Entonces, ingresamos a elaborar cuadro de precios, reclamamos la tarea y pues acá es donde el analista pues hace toda la comparación de precios, proveedores, establecen un precio, colocan el precio del producto y al completar esta actividad, finalizaría este proceso demo o este caso de negocio que estamos interpretando en este momento. Entonces, si nosotros actualizamos aquí el historial del diagrama, podemos ver que ya fue completada la parte de elaborar cuadro de precios y fue finalizado el flujo o esta instancia del proceso. Entonces, como podemos ver, si actualizamos la instancia del proceso dentro del BPM, vamos a poder ver que esta instancia ya fue finalizada. Digamos, acá en la parte menú nosotros tenemos un apartado de ir a las instancias de los procesos. Abrimos la instancia y él nos indica que ya fue finalizado. También podemos ver las variables del proceso. Aquí actualizar. Él nos indica que esta instancia ya fue completada porque ya pasó por todas las etapas del flujo. Nos indica las variables del proceso, la cantidad del producto, digamos, estos son los datos de negocio, los business objects. Tenemos el correo del solicitante, el nombre del producto, si requería intervención del comité. Y tenemos todo el historial también del diagrama de por dónde pasó. Digamos, en gris se van a colorear las etapas por las cuales pasó el proceso. Entonces, esa es la explicación funcional. Parte de la herramienta nos brinda acá en la parte de informes del proceso una serie de métricas, una serie de gráficas estándares que nos permiten ver cómo están funcionando los procesos dentro de la herramienta. Como podemos ver, incluso acá hay diagramas donde nos indica cada usuario del sistema cuántos procesos ha interactuado. Ahí podemos ver que están los usuarios de comité, abastecimiento, todos los usuarios que tenemos acá, que son los que interactuaron con el proceso de solicitud de compra.
Entonces acá está el solicitante, el analista, y ese es como el número de interacciones o el número de procesos con los que interactuó cada usuario. Por último, vamos a ver técnicamente cómo fue construida la solución. Entonces vamos a ingresar aquí al portal a los proyectos del JBPM. Tenemos un proyecto de proceso de compra, donde están todos los artefactos de la solución. Primero vamos a ver en los procesos que los mostré inicialmente. Acá tenemos los dos procesos, el proceso de compra y el proceso de ley 80. Entonces vamos a abrir el proceso. Acá tenemos el proceso principal, que es el proceso de compra, donde lo primero que se hizo fue establecer los datos de negocio. Entonces, como podemos ver, aquí están los datos de negocio del proceso, el nombre del producto, cantidad del producto, nombre del solicitante, correo del solicitante, si requiere intervención del comité, que son los datos que nos permiten hacer las validaciones dentro del flujo y son los datos que se mapean entre actividades. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso a la etapa de analizar requerimiento, a la actividad de usuario de analizar requerimiento, vamos a poder ver aquí en la parte de abajo, en la parte de asignaciones, que en todo el proceso se hace un mapeo de información entre actividades. Digamos, son datos de negocio que pasan de una actividad entre otra. Entonces, como no se están persistiendo, es importante mapearlos como entradas y salidas de las actividades. Vamos, acá tenemos todas las entradas de la actividad, por ejemplo, nombre del producto, cantidad del producto, nombre del solicitante, correo del solicitante, y qué salidas o qué datos de salida me genera esa actividad. Para este caso, esa actividad, la salida, es que el usuario nos va a indicar si requiere intervención del comité o no requiere intervención del comité. Las compuertas fueron implementadas con datos booleanos. Por ejemplo, acá la primera compuerta requiere intervención del comité. Eh, si seleccionamos un carril, vamos a ver que la implementación se realizó con condiciones booleanas. Por ejemplo, acá dice variable del proceso requiere intervención del comité. Si es verdadero, si se cumple esta condición, pasa por esa parte del flujo. Entonces, todas las compuertas fueron implementadas con datos booleanos. Acá en la parte del subproceso, en la parte de notificaciones, tenemos tareas del sistema, en la parte de notificar rechazo y notificar postergación, donde se conecta un servidor SMTP y hace el envío del correo electrónico. Entonces, aquí en la parte de asignaciones, tenemos los datos del correo electrónico. Tenemos el asunto del correo, ese correo se le va a enviar al solicitante, acá podemos ver la variable mapeada, y se le va a enviar un mensaje notificándole que se le posterga o se le rechaza esa solicitud de compra. Entonces, así es como fue construido el proceso técnicamente. Por último, tenemos los formularios. Vamos aquí a ver los formularios. Digamos, por cada actividad se crearon formularios personalizados. Por ejemplo, voy a abrir el de analizar requerimiento. Y aquí, pues, la herramienta nos permite diseñar formularios por medio de drag and drop, también por medio de HTML. Entonces, se creó un formulario con la sección de solicitud de compra, los datos de negocio, que los podemos ver aquí a la izquierda como campos del modelo, y abajo, la salida del proceso, que en este caso sería si requiere intervención. Entonces, aquí en los formularios, las salidas siempre se colocaron como obligatorias para que no deje avanzar al usuario si no toma una decisión en el proceso. Listo. Por último, pues se empaquetó la aplicación, se desplegó en el servidor de ejecución, que lo podemos ver acá como sample server. Se desplegó el artefacto proceso de compra y una vez desplegado, pues ya los usuarios pueden crear instancias, trabajar con sus tareas y tener un proceso de negocio funcional.